la idea de esta clase o lo que vamos a conversar ahora en las próximos 60 minutos, 70 minutos, justamente como ya decía el profesor Eduardo, ¿cierto? El profesor hizo todo, Eduardo, toda la introducción en relación a cómo surgen, cómo entendemos las plagas, cómo entendemos lo que es manejo integrado de plagas, y la idea es que ahora continuemos profundizando con aspectos de monitoreo y muestreo, ¿ya? Entonces, la clase de hoy día, ya la que vamos a ver hoy día, va a estar asociada a entender. Me gustaría que a partir de esta clase ustedes se llevaran para la casa, entender bien qué es el monitoreo, diferenciar monitoreo de muestreo, los elementos que considera el monitoreo y cómo finalmente podemos llevarlo a la realidad, ya tal como decían en la charla anterior, ¿cierto? A la realidad de cada huerto, de cada sistema productivo, ya, y no van a ser reglas, digamos, generales. Pero em, eso. Y finalmente voy a hacer un énfasis en lo que es el monitoreo y el muestreo específico para una plaga de alta importancia productiva que ingresó hace poco al país, ¿cierto? La Drosophila alas manchadas, Drosophila Suzuki, que les va a permitir, desde la parte teórica, posteriormente hacer el link hacia todo el trabajo práctico que viene en la sesión de la tarde. Así que vamos a hacer ahí una bajada específica de los elementos que vamos a estar hablando en la primera parte de la charla. Entonces, entendiendo que el monitoreo ya es una herramienta fundamental y básica, ¿cierto? Básica en el fondo que debe estar, ¿cierto?, en cualquier programa de manejo integrado de plagas y que lo que permite es determinar ya de forma continua lo que es abundancia y densidad de las plagas. Algo se habló muy general en la clase anterior, pero lo que necesitamos, ¿cierto?, es poder nosotros cuantificar, ¿cierto?, de la manera más precisa en campo cómo están los niveles de poblaciones de aquellos insectos que son o plagas primarias, ¿cierto? Y que por tanto debo realizar manejos a lo largo de la temporada, o bien si por situaciones de la temporada, climáticas o externas, aparece una nueva plaga o una plaga ocasional o secundaria, se transforma en una plaga, yo debo estar monitoreando qué está pasando con el elenco de insectos en mi cultivo. Entonces, ¿por qué realizamos monitoreo? ¿Cierto? Realizamos por un lado, para poder determinar la distribución y densidad de las poblaciones dentro de nuestro predio. Después, para poder cuantificar de alguna forma también la magnitud del daño, nos permite ya poder visualizar y en terreno ver a través del monitoreo qué está pasando en lo que es cuantificación del daño. Además, muy importante para lo que es el manejo integrado de plaga, detectar y también poder cuantificar presencia de enemigos naturales. Ya no solamente el monitoreo va a estar enfocado en lo que es insectos plagas, sino también nos permite y es una herramienta básica para, en especial, sistemas de control orgánico o manejo integrado, que realmente hay un manejo con enemigos naturales. Y además nos permite también poder determinar la eficacia de los métodos de control. Ya a veces uno tiende, o los productores a veces tendemos, ¿cierto? Hacemos el monitoreo, decimos, bueno, alcanzamos los umbrales, ¿cierto? Poblacionales que debemos hacer una medida de control, hacemos la medida de control y después nos olvidamos. ¿Ya? No, pues el monitoreo por eso es continuo. Yo una vez que hago una medida de control, debo seguir monitoreando para poder también determinar qué tan efectiva fue esa medida de control. ¿Ya? Entonces, eso es un poco los conceptos básicos. También me parece que es importante que logren diferenciar lo que es el monitoreo del muestreo. A veces uno lo habla así de forma rápida, indistintamente, pero en el fondo vamos a diferenciar estos dos términos en cuanto a que el monitoreo, como les decía, es una acción continua en el tiempo, donde yo voy a estar tomando muestras continuas en el tiempo asociado a un programa, una estrategia, ¿ya? Y el muestreo es la acción donde yo voy a tomar y a escoger esas muestras que van a ser representativas para mi programa, ¿ya? Entonces, el monitoreo, digamos, es más amplio y tiene otros elementos que deben ser considerados. Entonces, cuando hablamos de la estrategia asociada a un monitoreo, bueno, vamos a hablar de metodología, de lo que va a ser la metodología del muestreo y del registro de los datos. Observación y registro de factores que puedan influir o modificar la densidad de la plaga, ¿ya? Eso también debe ser parte del monitoreo. Posteriormente, yo debo hacer un análisis con esos datos, o sea, no saco nada, ¿cierto? Con hacer los muestreos, tomar los datos y se quedan ahí, ¿cierto? En las planillas asociadas para eso. Y de alguna manera estimar estas densidades poblacionales, ¿cierto? Que me van a poder permitir
tomar una decisión, ¿cierto? El profesor Eduardo les hablaba anteriormente de este umbral de daño económico y cómo esto conversa, ¿cierto?, la parte económica que es fundamental. Y de esa forma acá yo voy a poder traer datos, datos cuantitativos que lo que me van a permitir, posterior a su análisis, es tomar de mejor forma aquellas decisiones de manejo. Entonces, en el fondo, lo que nos permite, disculpen, ya, lo que permite el monitoreo, como les decía, es hacer este muestreo de insectos, plagas, enemigos, daños, y la decisión final, o sea, esto va a repercutir en una decisión, una vez que termine, digo, bueno, ¿debo aplicar un insecticida o no? ¿Debo liberar un enemigo natural o no? ¿Debo hacer un cambio de variedad, por ejemplo, ya, si estoy haciendo prácticas de manejo cultural, o hacer otra medida, ya? No lo simplifiquemos a solamente a la aplicación de un insecticida, porque justamente, como les decimos, dentro de un programa de manejo integrado hay una serie de otras medidas de carácter cultural, biológico, ¿ya? Y ojalá siempre sea la última instancia, ¿ya? La aplicación de insecticida químico sintético, ¿ya? Pero en el fondo lo que nos permite es poder tomar esa decisión asociado a determinar los umbrales y de las poblaciones de los insectos y así llegar a una decisión mucho más certera, ¿ya? En general, ¿cierto? Cuando quizás ustedes han tenido la oportunidad o por algún programa en el curso o en los cursos que están realizando han accedido, por ejemplo, a estas fichas, digamos, de las empresas químicas, donde uno ve y pone, no sé, maíz y te sale todo el programa fitosanitario del maíz, donde, acorde a los estados fenológicos de la planta, te dice, bueno, aplique y las principales plagas em, o patógenos, ¿cierto? Aplique esto, esto, esto. Entonces, eso es un programa que se le dice como programa calendario. Yo tomo, lo aplico y no sé qué está pasando en mi huerto. Entonces, aquí la idea es que ustedes releven la importancia de hacer un correcto monitoreo para que esas decisiones, que bien pueden estar orientadas por estos grandes ítems y por plagas que sabemos que son primarias y que van a estar siempre presentes en el cultivo, yo pueda ir tomando de la mejor forma acertada aquellas decisiones. Entonces, algo que es importante considerar, ¿cierto? Ya lo decía, ¿cierto? En su introducción el profesor Eduardo, que los insectos, ¿cierto? Son, bueno, el número de insectos es algo dinámico, ¿ya? Porque eso se da, obviamente, por la interacción que tienen en el ambiente con otros insectos, con otros organismos, con las mismas plantas, ¿ya? Y eso va a estar asociado, ¿cierto? A la biología de ellos, a la fenología y aspectos fisiológicos que puedan tener cada uno de ellos. Por lo tanto, por eso esto debe ser continuo y es algo que no podemos realmente, como quien dice, yo hago una especie de diagnóstico, hago un monitoreo inicial y luego me olvido, ¿ya? No nos olvidemos que los insectos ya son organismos vivos que se desplazan mayoritariamente ellos, sobre todo aquellos que son alados, y que deben estar monitoreándose de forma continua en relación a lo que esté pasando en el cultivo, a las condiciones climáticas que estén pasando durante esa temporada, ¿ya? Y a otros elementos que podemos estar expuestos, por ejemplo, que es parte de lo que realizamos, ¿cierto?, en el anillo, considerar, por ejemplo, el efecto del cambio climático, cómo ha ido afectando estas poblaciones o cómo puede incidir, ¿cierto?, en las poblaciones de insectos que vamos a estar determinando en los lugares donde estemos produciendo nuestros cultivos o tengamos que hacer este monitoreo, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver un poco qué elementos debemos considerar, ¿cierto? Algunos ya lo hemos ido mencionando para poder elaborar un correcto, un adecuado programa de monitoreo, ¿ya? Entonces, considerar ya algunos aspectos esenciales como lo que es el nivel de daño, ya que va relacionado a la densidad del insecto plaga, ¿cierto? Siempre porque podemos tener nosotros un daño productivo de un insecto fitófago que se está alimentando, pero que dado que su densidad poblacional aún es baja, no tenemos una incidencia, no tenemos un daño económico asociado al cultivo. Por lo tanto, el nivel de daño, cuando nosotros ya podamos determinar que esos niveles de daño superan ciertos umbrales, bueno, ahí es cuando vamos a tener que estar tomando decisiones. Y en general, como por regla general, a mayor, obviamente, población de los insectos, mayor va a ser el daño que yo voy a poder considerar, con excepción, ¿cierto?, de aquellas plagas, por ejemplo, que son de carácter cuarentenario, que muchas veces basta con un insecto para que el daño sea, el daño económico, ¿cierto?, sea efectivo. Por otro lado, considerar la biología de la especie, ya en ese sentido entender que los insectos, imagino que ya todos los que están aquí participando del curso conocen los insectos, pero los insectos, ¿cierto?
pueden clasificarse de muchísimas formas, pero una de ellas es en relación a su desarrollo, ya posembrionario asociado a metamorfosis, y por lo tanto tenemos, por ejemplo, insectos que tienen una metamorfosis que es incompleta o hemimetábola y otra que tienen metamorfosis completa. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, desde el punto de vista biológico de la especie, que aquellos insectos que tienen una metamorfosis completa añaden dentro de sus estados de desarrollo un estado adicional que es el estado de pupa, por ejemplo, ¿ya? Y durante los estados juveniles, ¿ya? Muchas veces, gran parte de ello, el hábitat, ¿ya? El aparato bucal, incluso aspectos morfológicos, se diferencian de lo que es el adulto. Por lo tanto, es muy importante conocer ya en el elenco de plagas principales cómo es la biología de estas especies. De esa manera yo puedo focalizar o sea, posteriormente dónde yo hago los esfuerzos de monitoreo. Porque si yo sé que voy a monitorear adulto, ya, pues debo saber dónde se va a encontrar adulto. No va a ser el mismo lugar o el mismo, no va a estar en el mismo hábitat, ya, donde va a estar, por ejemplo, aquellos estados juveniles. Lo cual no suele ser lo mismo para aquellos insectos que tienen, por ejemplo, metamorfosis incompleta, donde los estados juveniles y los estados adultos en general comparten el mismo hábitat, se alimentan de los mismos hospederos y morfológicamente son bastante similares. Por lo tanto, ahí también debe considerarse este elemento como algo fundamental para poder diseñar estos programas. Bueno, eso es un poco lo que les decía. A mayor duración, obviamente, el ataque, mayor daño, un poco similar a lo que les decía en relación al nivel de daño. Y el estado fenológico del cultivo también es crítico para la toma de decisiones. Muchas veces podemos tener dentro de un mismo cultivo, acorde a su estado fenológico, ya plagas o un elenco de plagas que se asocia a las primeras etapas, por ejemplo en el maíz, o se ubican también en distintas partes dentro de la planta. Por ejemplo, cuando ya aparece la panoja, podemos tener el ataque de diferentes plagas de las que están cuando están desarrollando un crecimiento vegetativo. Por lo tanto, eso también debe ser considerado y entendido para poder hacer un diseño. En general, en estos programas que yo les decía, como que uno puede encontrar publicados en las distintas em, empresas, digamos, que suministran productos para controlar insectos, los calendarios que presentan los hacen justamente en función de los estados fenológicos de la planta, o sea, clasifican todos los estados fenológicos y ahí hacen el elenco de qué podemos encontrar o no encontrar para cada uno de ellos. Algunos de ellos están a lo largo de toda la temporada, pero pueden haber particularidades. Por lo tanto, también es fundamental no solamente quién está presente, sino después las medidas de manejo también pueden ser diferenciales si es que, por ejemplo, se asocia a un órgano de consumo, ¿ya? Las decisiones pueden ser diferentes. Entonces, a modo de resumen, integrarse como componente principal la fenología de la planta, conocerse la biología de la plaga, lo que les decía anteriormente, ya en relación a su desarrollo, dónde habita, hospederos no solamente principales, que pueden ser aquellos hospederos productivos en el que yo estoy enmarcada en el huerto, sino que también aquellos otros hospederos secundarios, silvestres o que pueden estar en predios colindantes que también podrían tener una incidencia para lo que es los niveles poblacionales en el lugar de estudio. Además, tener registro, siempre la parte del registro y un registro ordenado y diferenciado acorde al momento y estructura, por ejemplo, donde realiza el daño. Bueno, considerar si la plaga también está presente o ausente, tomar el nivel de abundancia y de esa forma tener idealmente umbrales de acción o umbrales de daño. Hay algunos cultivos donde es más fácil, si ustedes buscan en literatura, podrán encontrar estos umbrales que ya han sido determinados, ¿cierto?, por entomólogos o por agrónomos expertos en manejo que han ido estudiando en terreno y se conocen cuáles son aquellos umbrales que me van a permitir hacer un monitoreo mucho más eh, acotado, digamos. O sea, en el fondo yo voy a estar haciendo mi monitoreo de acuerdo a estos umbrales ya conocidos, ¿ya? En algunos otros cultivos de menor costo, ¿ya? En general esto siempre va a estar asociado a un elemento económico, ya poder abordar estos estudios y tener, digamos, esos umbrales previamente determinados ya involucran cierto inversión para poder hacer ese estudio y los costos asociados. Por lo tanto, en algunos cultivos ustedes se van a sorprender que no existen esos umbrales por literatura, ¿no? Entonces, en otros sí se saben cuáles van a ser
aquellos números, por ejemplo, cuántos ácaros por hoja yo voy a tolerar en cierto momento, y entonces eso me va a permitir tener mucho más claro cuáles van a ser los momentos donde yo debo tomar esa decisión. Si no, hay que construirlo. Y obviamente el registro continuo, temporada tras temporada, me va a poder permitir construir esos datos, pero no están siempre disponibles, eso es lo que les quería decir. Ok, en cuanto al mismo monitoreo, ¿cierto? Tenemos o podemos diferenciar, ¿cierto? Lo que son las técnicas de muestreo, ¿ya? Y lo que es el programa de muestreo, ¿ya? La técnica es el método que yo voy a usar para poder hacer esa colecta de información asociada a las unidades de muestreo que determina. Entonces, eso va a estar asociado, por ejemplo, al equipamiento que yo tenga que usar para poder hacer el muestreo y y la manera en que voy a hacer el conteo, por ejemplo, en campo. Y ahí le doy algunos ejemplos. Pero el programa de muestreo, ya aquí es como yo organizo el procedimiento para poder determinar esa técnica y estimar la densidad. Entonces acá yo debo considerar un poco lo que venía hablando antes, ¿cierto? ¿Cuál es ese estado fenológico al cual deseo mostrar? ¿Cuáles deben ser las unidades de muestreo que yo debo, vamos a profundizar un poquito más adelante, hacer para tener una aproximación lo más precisa a un costo ínfimo o menor, digamos, para poder tener esa información? ¿Y cuál va a ser ese patrón, por ejemplo, donde yo, cómo lo voy a hacer en campo? O sea, cómo voy a ir, por ejemplo, si me dicen 20 árboles, ¿cómo escojo yo esos 20 árboles para monitorearlos en el campo? ¿Y en qué momento voy a hacer ese muestreo? ¿Ya? Entonces, estos programas pueden ser, ¿cierto? Bueno, extensivos o intensivos. Entonces, ahora vamos a abordar las distintas técnicas que en general se usan para poder ir a hacer las muestras y empezar a contabilizar ya los distintos insectos en campo. Entonces, para partir, podemos hacer conteos directos ya o conteos in situ en el lugar y que en general están asociados a insectos que son más bien grandes, que son fácilmente reconocibles, se observan, digamos, y que uno de alguna manera puede, ¿cierto?, contar de forma precisa. Em, y para eso que se hace, en el fondo, se define un área donde yo digo, bueno, yo aquí voy a, por ejemplo, en tantas ramillas, ya yo voy a contabilizar todos por decir algo, ya todos los escarabajos, todos los burritos que yo encuentre en esa ramilla en tantos árboles, ¿ya? Entonces, para eso y en ciertos momentos fenológicos, como les decía anteriormente. Entonces, lo que hace acá es que yo voy y conteo, uno a uno, hago un conteo de lo que yo tengo en el huerto. Como verán, no, esto no es, para ciertos insectos funciona muy bien, para otros en general, que son de poblaciones muy elevadas o tamaño pequeño, no son viables. No puedo estar ahí contando, ¿cierto? Por ejemplo, todos los pulgones ya que hay en una colonia. Por lo tanto, para ciertas especies va a funcionar muy bien y de esa manera lo podemos aplicar correctamente. Dentro de lo que es el conteo, digamos, también se conocen como técnicas de noqueo, ¿ya? Y aquí noqueo en el fondo es que yo voy a poder, estos son como muestreos totales, ¿ya? Entonces el muestreo total es que yo de alguna manera voy a ocupar alguna técnica para poder considerar todos los insectos o todas las distintas especies de insectos que me encuentran en, en, en un cultivo, en un espacio determinado, en un momento determinado. Entonces, por ejemplo, pueden ser sacudidas, ¿ya? Por ejemplo, en especies, digamos, no rastrea, especies de pradera, tipo pradera, soya o alfalfa, donde yo puedo hacer estas sacudidas, o en el caso, por ejemplo, de curculiónidos, que son estos, no sé si conocen los burritos del aviso, unos escarabajos bastante grandes que tienen unas patas que se aferran muy bien a las especies vegetales, y eso, por ejemplo, si uno los quiere mover fácilmente, no, de hecho incluso se hacen algunos los muertos y se quedan ahí estáticos, entonces poder sacudir de alguna manera me permite tener ya lo que es la población de insectos presentes en ese espacio. También se suelen hacer algunos casos con tratamientos químicos, ya eso es un poco más invasivo y no es lo que queremos, ¿cierto? Pero se solía, ¿cierto? Cuando uno quería cuantificar
em, cuál es la población total, la abundancia de esos insectos, aplicar un producto químico en un árbol y bueno, y todo lo que cae de alguna manera me permite cuantificar. También se utiliza otros métodos asociados a calentamiento, ¿ya? Que quizá el ejemplo más típico son los que se utilizan a través de los embudos de Berlés, que permite, se aplica, digamos, calor y, por ejemplo, con plantas que son anuales, herbáceas, ¿ya? Que yo puedo de alguna manera, al final del momento que estoy realizando el estudio, sobre todo para poder hacer más bien estudios. Estos son métodos, quizás no les dije en general métodos cuando yo estoy tratando de hacer estos estudios para determinar, ¿cierto? Por ejemplo, biodiversidad, para poder definir umbrales asociados a los principales elencos de insectos que me encuentro. En general no es algo que yo voy a realizar cuando esté haciendo un manejo productivo. Pero, por ejemplo, lo que les decía aquí de los embudos de Berlés es que em, se hace, por ejemplo, el tratamiento que sea necesario o el estudio que esté realizando y al finalizar ese periodo, bueno, se arranca la planta, una planta que sea obviamente anual y entonces se ponen en estos soportes, en este caso son una especie más heteroides, con calor y eso de alguna manera llega a un embudo, ¿cierto? Que va colectando, los insectos se arrancan del calor y de un lugar de colecta posterior donde yo luego puedo cuantificar. Y de esa forma yo puedo decir, bueno, en esta planta tengo la totalidad, por ejemplo, de ácaros que existían o de otros insectos presentes, ¿ya? Entonces, en general, son muy útiles, pero en general asociados más bien a estudios cuando uno está realizando investigación o no con un foco más bien productivo. Otras técnicas de muestreo que se utilizan bastante también en praderas y en cultivos anuales, que son las redes de, ¿cierto? De barrido, ¿ya? Y ahí uno puede, en el fondo, con estas redes que uno típico las ve como las casas mariposas, que quizás las conocen muy bien, con esta tul fino que uno va colectando así, haciendo barridos, ¿ya? Con esta red a lo largo, por ejemplo, de las hileras de las plantas y puede ir colectando, digamos, los insectos que estén allí. Estos no son absolutos y en realidad tiene ciertas ventajas y desventajas, ¿ya? En general, ventaja es que no es una técnica de monitoreo cara y que en general puede representar bastante bien poblaciones más bien pequeñas. Desventaja es que depende mucho de la persona que realice el monitoreo con esta red, ¿ya? Porque en general, cuántos barridos por hilera yo voy a realizar, ¿ya? Y eso depende mucho de la precisión y la persona que está muestreando. Entonces, eso también es algo, aprovecho en el marco de esta técnica, decir que en general es importante que las personas que realizan el monitoreo no haya mucho cambio, sobre todo en una misma temporada, porque obviamente hay un grado de subjetividad cuando uno realiza, tiene estas técnicas y cierta forma que permite tener una precisión mayor de los datos que yo voy a ir analizando al final de esa temporada. Por otro lado, también hay algunas modificaciones de este tipo de red que tienen un sistema de vacío y que permiten, de alguna manera, es más sofisticado y más eficiente poder colectar con esta especie como aspiradora y sirve bastante para algunos saltadores de hoja, estos psicadélicos, por ejemplo, que están en este tipo de cultivo. Ahora quizá la que ustedes más conocen y que son muy, muy usadas en distintas especies vegetales, en especial también frutales, que son las capturas por trampas, ¿ya? Y, mm, y en general, la diferencia de los otros métodos que estábamos viendo, las otras técnicas, es que aquí nosotros estamos haciendo que el insecto llegue a esta trampa. Entonces, estas trampas van a tener distintos atractivos. Pueden tener atrayentes de tipo alimenticio, ¿ya? Que estimulan, digamos, algunos sentidos del olfato o el gusto para los insectos acercarse, atraídos por lo que podría ser un alimento. También hay trampas asociadas a feromonas, ¿ya? Feromonas lo explicaba el profesor, ¿cierto? Eduardo Fuentes, que se detectaron y que a raíz del gusano de la seda, ¿cierto? Y que permite justamente atraer, ¿ya? Con feromonas sexuales de la hembra, se atraen a los machos y eso es muy, muy útil y usado, por ejemplo, para monitorear lepidópteros, ¿ya? En especial Cidia, Pomonela y otros. Lepidópteros tortríceos que tienen una incidencia importante en nuestros cultivos frutales.
También trampas pegajosas, que son trampas de color. Algunas, bueno, algunas son trampas de color y por el color se atraen los insectos. Entonces tenemos trampas de tipo alimenticio, trampas sexuales, trampas mediante calor. Y de ahí existen diversidad de formas ya y de estructuras que permiten hacer hay algunas que tienen un líquido, digamos, donde permite colectar estos insectos. Otras tienen estas láminas pegajosas donde el insecto se atrae y queda ahí adherido. Entonces después posteriormente se toman esas trampas y se pueden llevar al laboratorio para poder hacer los conteos respectivos. Entonces, en el fondo, estas trampas son bastante útiles. Yo creo que el desarrollo en los sistemas de monitoreo han apuntado muchísimo a mejorar la especificidad ya de las trampas. No todas son específicas, aquellas de feromonas sexuales sí lo son, pero muchas de las trampas que son con atrayentes alimenticios muchas veces son no solamente para la especie que yo quiero capturar, sino también llegan otras especies y ahí es muy importante luego el diagnóstico y la identificación de aquellos insectos que no corresponden a lo que yo deseo monitorear. Bueno, trampas de luz también, que en general se utilizan para insectos que son, ¿cierto? Nocturnos o crepusculares, ¿cierto? Y que pueden servir para estudios de diversidad o para hacer algunas vigilancias en cuanto a algunos lepiópteros o dípteros. La trampa de Malez, que no usa atrayentes ni tampoco va asociado a estos sistemas de luz, pero sí tiene un sistema en los cuales los insectos ingresan, aquellos insectos que son voladores y finalmente por geotropismo suben y van a escapar y quedan colectados ahí en un- en una estructura colectora superior y eso permite, digamos, ir también contabilizando estos insectos. Trampas con cebos, un poco lo que les decía así de modo general cuando en la primera diapositiva de trampa, que pueden ser asociados ciertos cebos alimenticios, ya, y eso va a estar muy determinado por, obviamente, la dieta de conocer. Aquí volvemos nuevamente al conocimiento de la especie, la biología y el estado al cual yo voy a monitorear, ya, porque, por ejemplo, en el caso de Delia platura, que es un díptero, o en el caso, bueno, Drosophila también, digamos, pero en ambos si se fijan, la mezcla, el atrayente alimenticio es distinto, porque las plantas, los insectos se sienten atraídos, se alimentan, digamos, en la forma adulta en otros recursos. Por lo tanto, yo debo conocer a priori, ¿cierto? ¿Dónde están esos adultos? ¿De qué se están alimentando? ¿Ya? Uno a veces ve los nectíferos que tienen, los nectarios que tienen las plantas o aquellas flores que son atraídas y que los insectos que, por ejemplo, los dípteros que tienen este aparato esponjoso que se succionan, ¿cierto? Estos líquidos, dónde se están alimentando, pero muchas veces yo no conozco exactamente cuáles son esas fuentes de alimentación. Por lo tanto, requiere un estudio previo para buscar qué combinación de elementos ya funcionan de mejor forma para atraer y ojalá, por ejemplo, atraer de forma más específica. Ya posteriormente vamos a ver el caso de Drosophila Suzuki, así que no me voy a detener allí. Y bueno, lo que les decía de las feromonas sexuales, ¿ya? Que en ese caso sí son específicas y realmente son muy, muy útiles. Se ocupan para lepidópteros, pero también para algunas otras especies de importancia, como la escama San José, que es una plaga primaria y de alta relevancia para el país, ya por las restricciones cuarentenarias que tenemos y por lo tanto han funcionado bastante bien el desarrollo de estas feromonas. Pero no todos los insectos, ¿cierto? Tienen, digamos, bueno, reproducción sexual, y algunos se reproducen de forma asexual, y por otro lado, el tema de identificar estas feromonas sexuales es un proceso, un procedimiento caro y que requiere, ¿cierto?, inversión luego para desarrollar este tipo de productos. Por lo tanto, en general se ha ido desarrollando estas feromonas sexuales en aquellas especies de mayor importancia económica, es decir, como lo decía el profesor Eduardo, ¿cierto?, que finalmente el retorno que yo voy a tener por el producto asociado me va a justificar los medios que yo use anteriormente, ya sea para, en este caso, desde el punto de vista fitosanitario, que en general se estima que es alrededor de un 10% del costo de producción del cultivo. Bueno, en ese 10% realmente va a rentar poder tomar una decisión que es un poco más cara e invertir en el desarrollo de productos que tengan una mayor eficacia o que sean ambientalmente más adecuados. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, estas trampas de color amarillo o azul, dependiendo si se atraen ciertos
eh, insectos, trips o pequeños hemípteros, en fin, que se sienten atraídos por el color y se ocupan bastante en invernadero. También asociado a capturas por trampa, están estas trampas que quizás algunos que han salido a terreno también las conocen, las pitfall o las trampas Barber, que en el fondo están focalizadas para insectos o captura de insectos terrestres, ¿ya? Entonces el insecto está caminando, digamos, y se encuentra con esta superficie que es suave y cae dentro de estas jarras colectoras. Muchas veces se les coloca alcohol u otro, o unas gotitas también de jabón para que permiten que el insecto que cae se mantenga allí. Problema, ¿cierto? Por ejemplo, si llueve ya o si se riega y se moja esta trampa, obviamente los insectos que están dentro los podemos perder. ¿Ya? Entonces, en general, esto más que nada se utilizan, ¿cierto? Cuando yo estoy identificando insectos de tipo rastrero y terrestre. Dejando las trampas de lado, no quería no comentarles brevemente en relación también a técnicas de muestreo asociado al suelo, ¿ya? Para que se hagan una idea, gran parte de los insectos, un 90% de las especies, pasan en alguno de sus estados de desarrollo, ya sean huevo, en estados juveniles, pupa en algunos otros, o adultos incluso en el suelo, ¿ya? Entonces, el suelo es un lugar donde muchas veces vamos a querer ir a hacer muestreos para poder determinar poblaciones, bueno, o mesofauna asociada a entomología, entomofauna u otra, insectos que en general pueden estar presentes y que también están asociados, por ejemplo, a otros servicios que nos proveen los insectos, como lo que es el reciclaje de materia orgánica, y muchos de ellos también nos funcionan como indicadores. Entonces, también cuando estamos haciendo otro tipo de estudio, no solamente desde el punto de vista productivo, ya para saber si tengo plagas o no, también me interesa ir a hacer muestreo para poder conocer la salud del suelo, ya. Y en ese sentido, ya se pueden tener distintas formas de muestrear el suelo. En general requiere em, implementos adicionales como son los barrenadores, que son como una especie de grandes de tornillos que uno pone y saca así un tubito, digamos, de tierra. Y también, bueno, el embudo de Berlés también puede ser, temas de lavado y flotación y tamizado son las que más se utilizan. Entonces, aquí para que vean algunos ejemplos, tamizado obviamente, que es lo que se hace cuando se estudia el suelo, la gente que estudia las distintas características biogeoquímicas del suelo suelen retomar estos suelos y hacen estos tamizados y ahí obviamente de acorde a uno va disminuyendo el diámetro de ese agujero, entonces hacia los tamices más finos puede ir caracterizando las distintas, por ejemplo, en este caso, organismos asociados. Y la técnica de flotación, que también en general se utiliza o puede usarse junto al tamizado sola, que en el fondo el principio de gravedad, ya entonces uno utiliza una, una cubeta, digamos, distintos medios con agua, añade sal o puede añadir azúcar y de esa forma flotan, por ejemplo, lo que son las larvas. Ya por un tema de gravedad, las partículas más pesadas caen y esta técnica de flotación, que también se utiliza no solamente para estudios de suelo, ha sido o se ha propuesto como una técnica de muestreo muy apropiada para, lo vamos a ver después, para drosófila o para otras plagas, digamos, que pueden estar dañando la fruta en campo. Es algo que yo puedo llevar de una manera fácil y es una técnica que uno las tiene que dejar media hora nomás, porque después igualmente por gravedad terminan cayendo al fondo. Entonces, la idea es que uno puede detectar estados inmaduros, y ahí eso es, en este caso, relevante. ¿Ya? Entonces, en el fondo lo que uno hace, pone, por ejemplo, en este caso, la fruta, ¿ya? O en el caso que fuera el suelo, ¿ya? Uno añade, digamos, un volumen de suelo o un volumen de fruta, ¿ya? Con alguna pequeña compresión, se añade la sal y después de media hora, 20 minutos, va a ver qué es lo que está a nivel de superficie y de esa forma puede cuantificar número de larvas o número de pupas o número de adultos que puedan estar asociados a estas matrices de suelo o de fruta. Y finalmente, en relación a como las técnicas de muestreo, bueno, también hay técnicas indirectas que en el fondo no voy a eh,
hacer una cuantificación del insecto o un estado de desarrollo propiamente tal del insecto, sino que voy a realizar una estimación del tamaño poblacional a partir de otros elementos. Por ejemplo, a elementos que están asociados obviamente, al ciclo biológico de los insectos, pueden ser nidos de huevos, ¿ya? Exoesqueletos de pupa, incluso acerrín o excremento en plagas que son de tipo forestal, también son esto una manera bastante usada para poder estimar estas poblaciones e incluso a nivel de daño, o sea, por ejemplo, de foliación. ¿Ya? Yo veo, hago el monitoreo en ciertas ramillas, veo porcentaje de foliación y de alguna manera hago una estimación de la población de insectos. ¿Ya? En general, esto tiene sentido porque muchas veces uno está viendo el daño, va a una planta, ve el daño, pero muchas veces no está el insecto ahí. Ya hizo el daño. El insecto se movió, o sea, fue, puso huevos, por ejemplo, o se alimentó de las hojas y luego va y se mueve a la planta vecina y así va pasando. Entonces uno va y claro, no encuentra el insecto, pero sí uno puede observar el daño. Entonces, para ciertos casos, esto también es algo que se puede abordar para poder estimar los tamaños poblacionales. Entonces, ahora entrando un poco ya a lo que es el programa. O sea, si nosotros tuviéramos que diseñar un programa de monitoreo para una plaga en específica asociada a un cultivo específico, ¿ya? Por ejemplo, no sé, manzana, ¿ya? Y polilla la manzana. Entonces, ¿qué debiera considerar? Que lo hemos ido hablando. Entonces, primero, estado del insecto, ¿ya? ¿Dónde voy a mostrar y qué es lo que quiero monitorear? ¿Ya? Entonces, va a depender, obviamente, del daño y del tiempo, pero por ejemplo, estado adulto, ya que quizás no es el estado responsable del daño, ya del daño directo, pero que es el que me va a permitir, por ejemplo, hacer un monitoreo. En el caso de la polilla de la manzana que comentábamos anteriormente, donde yo voy a estar haciendo este monitoreo, este trampeo con trampas de feromona, yo voy a estar monitoreando al adulto, ¿ya? No voy a estar monitoreando a la larva, a pesar que la larva es quien realiza el daño en el fruto, ¿ya? Obviamente hay distintas razones, en este caso, ya como la larva se desarrolla dentro del fruto, tampoco me permite hacer un monitoreo de la larva. Entonces yo tengo que monitorear porque lo que tengo que lograr es evitar ese daño. ¿Y cómo evito el daño? En este ejemplo, por ejemplo, de la polilla de la manzana, es que los adultos, ojalá las hembras, no lleguen a colocar los huevos, porque si colocan los huevos, se desarrolla la larva y entra al fruto. ¿Ya? Entonces, así yo tengo que, desde algún punto de vista de la biología del insecto y del estado fenológico del cultivo, ¿ya? En el que me encuentro, defino, ¿ya? ¿Cuál es el estado que voy a monitorear? Y finalmente, bueno, después voy avanzando la técnica. Posteriormente, el número de unidades, ¿ya? Esto va asociado, hay un trade-off ahí de lo que es el costo y la precisión. Obviamente, ustedes ya conocen el valor del n, a mayor valor de n o tamaño muestral, obviamente el error disminuye y mi precisión es mejor, ¿cierto? Pero eso va asociado a un costo asociado a la persona que tiene que ir a monitorear. ¿Cuántas veces yo tengo que, es un costo para el productor, yo tengo que pagarle a esa persona para que vaya? El implemento, por ejemplo, que voy a usar o la técnica asociada para cada monitoreo, ¿ya? Y entonces todo eso va aumentando los costos, ¿ya? Y finalmente, por lo que vale el producto al final desde el punto de vista económico, no es necesario. Va a llegar un momento que yo sea capaz de decir, bueno, con 3 unidades de muestreo o con 1 unidad de muestreo, de acuerdo al tamaño de mi superficie de huerto o de predio, es suficiente para yo poder tener una muestra representativa de lo que es esa población de insectos en ese momento. ¿Ya? Entonces, esta parte es súper importante y en general, dependiendo de la especie, hay ciertas recomendaciones. ¿Ya? Pero en general, por ejemplo, 5 unidades de muestreo se dicen que es más o menos apropiado para tamaños grandes de superficie, como 15 hectáreas. 1 unidad de muestreo para 3 hectáreas o incluso para 1 hectárea ya es algo que pudiera estar adecuado. Tiempo de muestreo, ¿ya? Esto también está asociado, bueno, al estado de desarrollo del insecto y de la planta y el daño propiamente tal. Entonces, el tiempo en que yo voy a estar
muestreando, por un lado, puede usarse en el caso, por ejemplo, de la polilla, la manzana, ¿cierto? Modelos que se han desarrollado para yo poder de acorde a la temperatura, ¿ya? Y al monitoreo inicial que yo estoy haciendo, determinar con modelos de grado día u otro modelo fenológico, yo voy diciendo, bueno, cuándo yo voy a ir de alguna manera estimando que esas poblaciones van a ir creciendo y por lo tanto, cuántas veces yo o cada cuánto, la frecuencia de muestreo que yo voy a tener. Y además algo muy importante también es decir en qué momento del día incluso yo voy a hacer estas actividades de monitoreo. Tenemos insectos que son diurnos, tenemos insectos que son crepusculares, ¿ya? Y insectos que son nocturnos. Por lo tanto, ¿ya? Para aquellos que son nocturnos, muchas veces, bueno, uno deja las trampas, qué sé yo, y vuelve al otro día, pero si yo quiero monitorear un insecto diurno y lo quiero hacer de forma así, con una técnica presencial, bueno, tengo que ver en qué horas yo voy a estar monitoreando, si no yo voy a ir, o aquellos que son crepusculares vespertinos y aparecen en la tarde y yo voy a las 12 del día todos los días a contar, no encuentro ningún adulto, no tengo, no, y entonces subestimo finalmente esa densidad o esa presión del insecto en ese momento. También importante lo que les decía en relación al patrón de muestreo, ya poder de alguna manera tener una uniformidad del área, ya que me permita em, ser sistemática, ¿cierto? De manera sistemática, cómo yo voy a estar haciendo esos monitoreos. Y en general, entonces yo voy a tener determinada esa área de muestreo y de esa forma voy a definir un patrón de muestreo, ¿ya? En general, uno no muestrea ya los bordes ya, o los lindes de un huerto o un predio por obviamente la variabilidad que existe asociado, no sé si ustedes han visto cuando van a un huerto, en general las hileras de la esquina no son los árboles más bonitos, ¿cierto? Siempre hay ahí, un problema que puede ser asociado al riego, están los bordes con otras especies, pasan los caminos con los tractores, con los productos, y todo eso hay un efecto y por lo tanto esos no son los mejores lugares para monitorear. También es un lugar donde en general ingresan las plagas desde otros lados, por lo tanto si yo solamente ya tienen que ingresar desde de los huertos vecinos, voy a poder, si los monitoreo ahí, puedo estar sobreestimando ya esa primera entrada de insectos al predio. Ahora, hay ciertas plagas que en general se concentran en los bordes, por ejemplo, algunas especies de ácaro, y entonces, bueno, ahí yo tengo que ir a monitorear, digamos, en esos sectores. Pero en general, uno evita, ¿cierto?, las primeras hileras y define los patrones de muestreo. Em, ok, entonces para eso, bueno, un poco lo que les decía inicialmente, podemos tener métodos absolutos donde yo voy a mostrar muestreo total, como algunas técnicas que dijimos, ¿cierto? Que voy a finalmente determinar la abundancia de los insectos porque va a ser el muestreo total, las plantas completas. Puedo hacer un muestreo por unidad de hábitat y en ese sentido lo que va a hacer es un muestreo o parcial representando, ¿cierto? La densidad de ese insecto por unidad de superficie, en fin. Y también se utiliza cuando se hacen por ejemplo, el SAC, cuando hay estrategias o campañas de erradicación o se van a liberar, por ejemplo, enemigos naturales. Entonces yo importo y voy a hacer una especie de liberación. Entonces yo hago un marcaje, libero esto y luego debo hacer una recaptura, ¿ya? Entonces, de esa forma yo voy a estar determinando cuáles los métodos más apropiados para poder hacer ese conteo de individuos. Y el muestreo relativo, ya que está asociado a densidades poblacionales en otros tipos de unidades. Ya en ese sentido, cuántos insectos tengo por hoja, por rama, por metro lineal de surco, en fin, eso va a estar asociado al cultivo en el que yo esté haciendo el monitoreo y en general nos permite censar o estimar, mejor dicho, la población de los insectos en ese minuto con un grado bastante adecuado de precisión. ¿Ya? Y ahí están todas las técnicas que hemos ido viendo anteriormente. Entonces, no me voy a focalizar en determinar la abundancia de esa población, sino determinar la densidad. Y entonces, la unidad de muestreo, ¿ya? ¿Cómo yo defino esa unidad de muestreo y cómo entiendo esa unidad de muestreo? Entonces, la unidad de muestreo es esa porción de espacio donde yo espero que se encuentre la población de insectos y que va a estar dada por la superficie total, ¿ya? Que tenemos para mostrar. Entonces, por lo tanto, de la población total, yo defino
un X número de unidades de muestreo, ¿ya? Usualmente, ya impracticable, si yo tuviera toda la población, o sea, tomara todas las unidades de muestreo posibles en una superficie, es inviable, lo que yo les decía anteriormente, por un tema de costo. Entonces, yo debo determinar cuál es ese tamaño mínimo a un costo apropiado y que me va a permitir tener esa estimación adecuada. Entonces, por un lado, estas unidades de muestreo deben diferenciarse entre sí, ¿ya? Eh, bueno, se definen obviamente por quién va a ser el muestreo y por eso es importante la persona que está encargada del monitoreo y muestreo, pues es quien conoce y debe mantenerse así a lo largo de la temporada y ojalá a lo largo de los distintos años, ¿ya? Porque muchas veces el registro de temporadas anteriores es un insumo fundamental para las siguientes temporadas y para la toma de decisión. Por lo tanto, si yo sé que soy constante en cómo yo estoy haciendo ese monitoreo temporada tras temporada, bueno, los datos son de alguna manera comparables y si no, los pierdo, ¿ya? Entonces pierdo información importante de un lado a otro. ¿Ya? Entonces, bueno, la muestra finalmente que va a estar asociada a esa unidad de muestreo es el grupo de estas unidades donde yo voy a finalmente estimar la población. Ya les decíamos antes, ¿cierto? Por ejemplo, va a ser una unidad de muestreo por hectárea o cada 3 hectáreas o voy a hacer 3 unidades de muestreo en 15 hectáreas. ¿Ya? Eso va a estar dado por el cultivo, por la plaga, ¿ya? Y por los requisitos de producción. Y el universo de muestreo ya se refiere, bueno, a eso lo que decíamos, a la población desde donde yo voy a tomar esas muestras, ¿ya? Entonces, en el fondo está asociado al hábitat potencial. Entonces, yo digo, bueno, este es el hábitat potencial, ¿ya? Donde estarían los insectos y desde allí yo defino esas unidades de muestreo que son donde yo voy a focalizar mis esfuerzos humanos y económicos para poder hacer la estimación de esa población. Entonces, de esa forma, como dice el recuadro, aseguro, por un lado, que donde yo voy a muestrear es donde está ya la especie. Tomando todo lo que decíamos antes, ese universo muestreo o ese hábitat potencial está dado por la biología de la especie también. ¿Ya? Entonces, si sabemos que a mostrar adultos, dónde están los adultos, ya en qué parte, en qué época y en qué momento del día yo los encuentro. Entonces, tomando todos esos elementos, yo defino finalmente ya esas muestras. Entonces, aseguro que donde yo voy a tomar esas muestras, potencialmente es el hábitat y debiese encontrar el estado que estoy monitoreando de esa especie. Reduzco costo y soy eficiente en tiempo, ¿ya? Porque si me pongo a muestrar todo, tampoco voy a poder tener decisiones a tiempo real que me permitan tomar una decisión en el momento. Y bueno, ¿cuántas muestras se deben tomar? Que es lo que hemos venido hablando. Bueno, obviamente el tema económico es lo primero, el grado de precisión y obviamente conocer el tipo de distribución. ¿Ya? En general, los insectos pueden distribuirse de diferentes formas, dispersión al azar, pero en general la mayor cantidad de insectos se distribuyen de forma agregada, ¿ya? Y la dispersión está casi uniforme, en realidad es poco visto para insectos, ¿ya? Entonces, la verdad que cuando también uno quiere y observa un daño en el huerto y ve, por ejemplo, toda una hilera completita, súper pareja, de árboles con clorosis, amarillento y debilitamiento, ¿ya? Como que uno tendería a no sospechar de que es un organismo vivo, ¿ya? En general puede ser un problema, por ejemplo, de fertilización o de escasez hídrica en esa línea, está la línea de riego mal distribuida, porque en general también, así como se distribuyen los insectos, se distribuyen los daños, ¿ya? Entonces, en general va a estar asociado al tipo de distribución también el número de muestras que yo voy a tomar, ¿ya? Entonces, en temas de dispersión agregada, que es lo más frecuente, ya se estima que la varianza es mayor que la media y por lo tanto requiero también un mayor número de muestras, pero considerando los aspectos de tipo económico. Ya, voy a ir avanzando. Entonces, estos son algunos de los tipos de patrones donde uno puede decidir para tomar la muestra. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que voy a hacer una unidad de muestreo por hectárea, ¿ya? Y que en esa unidad de muestreo tengo que muestrear en 10 árboles, ¿ya? O 5 árboles, 10 hojas cada uno. Bueno, entonces, ¿cómo escojo? ¿Ya? ¿Cómo escojo? Ya sabemos que no escapamos de los bordes, bueno, voy hacia una zona y cómo me muevo para tomar
esos 10 árboles que sean, o 5 árboles que sean representativos para escoger posteriormente también las hojas. Tomo tres de la parte de la canopia más alta, media, baja. Entonces, todo eso es algo que se tiene que definir en el programa de muestreo para que se repita posteriormente en cada una de las mediciones. Entonces, haciendo así ya un resumen final, ya porque deben estar los pobres aquí muertos de hambre escuchándome, pero conocer, ¿cierto?, el objetivo es monitorear. ¿Qué debo monitorear ya en relación a la especie? ¿Ya? El estado de desarrollo, la estructura de la planta, en fin, ¿qué debo monitorear? ¿Cuál es mi objetivo de monitoreo? Después definir, ¿cierto?, esas unidades de muestreo. ¿Cuántas voy a hacer? ¿Qué estructuras voy a tomar? ¿Qué distribución voy a hacer? Finalmente, o sea, no finalmente, posteriormente, ¿cuánto y dónde? ¿Ya? ¿Cuál es la frecuencia, digamos, que yo voy a estar realizando para poder tener una estimación adecuada y que sea con costo-beneficio adecuado? Y además, ¿qué metodología voy a utilizar? ¿Ya? ¿Cómo monitoreo? Voy a monitorear con trampas, voy a monitorear con trampas para el estado adulto, cuando esté en larva voy a monitorear con otro tipo de muestreo, por ejemplo, con métodos de flotación o no voy a muestrear larva porque no lo voy a poder hacer. Y finalmente definir en qué momento, ya en la época, voy a hacerlo a lo largo de todo el año, voy a concentrarlo cuando esté durante el desarrollo vegetativo, en la maduración de la fruta, voy a monitorear en post cosecha una vez que termine la parte de producción. Bueno, todo eso va a estar dado por el cultivo y la especie en cuestión. Entonces yo debo determinar todas estas variables para poder construir ese programa. Y entonces, en esta parte, la idea es que ahora yo bajo todos estos conceptos que estamos hablando con el ejemplo de Suzuki. Voy a tratar de ir rápido porque ustedes ahora en la tarde van a poder justamente verlo en el laboratorio ahí con el profesor Eduardo y con José, justamente asociado a un programa de monitoreo y muestreo de esta plaga. Muy brevemente, esta plaga, para quienes lo conocen, no la conocen, ya su nombre común es la mosca de alas manchadas porque el macho tiene ya esta mancha oscura en la parte, digamos, posterior del ala y la hembra, a diferencia de otras drosófilas, ya de la típica mosca chichera que ustedes quizás ven cuando los plátanos y la fruta se vuelve sobremadura, esta especie tiene un ovipositor, que es la estructura con la que ponen los huevos, de forma aserrada, muy prominente. Por lo tanto, esta mosquita es capaz de perforar y poner los huevitos en la fruta desde temprano en la maduración de la fruta. O sea, no necesita que la fruta ya esté dañada, sobremadura o tenga alguna herida para poder ingresar. ¿Ya? Entonces, esta mosquita llegó al país hace ya 7 años atrás, rápidamente distribuida por toda la zona productiva del país y es altamente polífaga. ¿Ya? Por eso yo les decía también cuando definen, yo tengo por ejemplo, yo puedo ser un productor de cerezos, tengo solamente cerezos en mi, no sé cuánta hectárea de cerezos. Pero bueno, tengo zarzamora en el borde, mi vecino tiene arándano y el otro vecino allá tiene frutilla y entonces todos esos son hospederos de esta mosca, ¿ya? Entonces cuando una especie además es polífaga y puede hacer su ciclo biológico en distintos hospederos, yo tengo que mirar un poquito más allá de mi huerto, ¿ya? Entonces esta especie es muy polífaga, ¿ya? Y en ese sentido debemos tener ciertas consideraciones. Ya, un ciclo biológico muy corto, es un holometábolo, por lo tanto pasa de estado de huevo, larva, pupa y hasta llegar al adulto. ¿Ya? ¿Cómo es el daño? Acá si ustedes pueden ver, esto es una imagen desde la lupa de lo que es la superficie de una cereza y aquí se pueden ver estos filamentos que salen, que son los espiráculos de los huevos que han puesto la hembra en la superficie de la fruta. Entonces la hembra perfora y hace un primer microdaño porque él perfora la fruta para poner el huevito, ¿ya? Entonces ese huevo rápidamente pasa a transformarse, se desarrolla embrionariamente, pasa a ser larva y durante 3 estados larvarios la larva se desarrolla dentro del fruto, ¿ya? Hasta que sale en un gran porcentaje, alrededor del 80%, a pupar fuera del fruto. Acá podemos ver algunas cerezas donde está la pupa ahí ya adherida y acá vemos una larva en frambuesa. Entonces, tenemos este tipo de daño que es directo en la hembra al romper la cutícula de la fruta y poner el huevo, el daño que produce las larvas dentro del fruto que destruyen la pulpa
Y además, por esa perforación, incluso si se dan ambientes favorables con temperatura y humedad, puede ingresar algunos otros patógenos y hongos a hacer un daño indirecto en esa fruta. Entonces, viendo el monitoreo, ¿ya? Sabiendo que que esta plaga, ya el daño principal lo hace el estado inmaduro, pero el estado inmaduro está dentro del fruto, como les decía, y eso mismo pasa en la mosca del Mediterráneo que señalaba anteriormente el profesor Eduardo. Ya las moscas, hablando general, que dañan la fruta y que los estados inmaduros se desarrollan dentro de la fruta dañando, ya ahí no vamos a poder hacer ningún monitoreo, digamos, en general. Entonces, ¿qué se hace en las estrategias de monitoreo hacia el adulto? Y en el caso de la Drosophila Suzuki, ya es una plaga que está presente en general acá, sobre todo en Chile, los insectos disminuyen sus poblaciones en las épocas de invierno porque baja la temperatura y por lo tanto las poblaciones bajan al mínimo porque los insectos son dependientes, ¿cierto?, de la temperatura externa. Entonces, esta mosca, además de ser muy polífaga, al ser invasiva, y por eso ha sido tan invasiva, mejor dicho, se puede adaptar muy bien al ambiente. Y entonces es una especie que se adapta bien al frío, ¿ya? Incluso en nuestros fríos que no son tan extremos como puede pasar en otros lados de Europa, que incluso tiene todos unos mecanismos de hibernación. Acá en el fondo podemos encontrar la mosca a lo largo de todo el año. Entonces, en general, si yo voy a monitorear adultos, lo hago durante todo el año, ¿ya? Ahora, el foco obviamente más importante es cuando yo tengo fruta, porque lo que yo no quiero es que se dañe esa fruta. Por lo tanto, debo reforzar el monitoreo desde lo que es la fase de pinta. Pinta es cuando la fruta comienza a cambiar de color, se llama de distintas formas según la especie, pero en general pinta se entiende bien, hasta el final de la cosecha. Y yo me atrevería a decir incluso post cosecha también es importante que se monitoree al menos 1 o 2 semanas, ¿ya? Porque en general se olvida la gente, deja la fruta en el árbol y eso es un reservorio no solamente para la siguiente temporada, sino para otras especies productivas que, por ejemplo, si nosotros estamos focalizados en cerezo, ustedes saben, la temporada del cerezo termina muy pronto en el año. Ya en diciembre, en general, ya está las cerezas cosechadas, pero posteriormente tenemos frambuesa, arándanos, ahí más o menos coinciden con la cereza, pero es más largo su periodo productivo, uva, ya, y otro tipo de berries donde esta mosca va a poder aumentar las poblaciones si es que dejamos ya reservorios de ella y por lo tanto va el impacto, obviamente, al finalizar la temporada va a ser mayor. ¿Qué trampas usamos? Ya lo vamos a decir ahora a continuación, pero ya lo pueden ver, son trampas para el adulto de tipo alimenticio, ¿ya? Y en general uno puede revisar semanalmente o cada 2 semanas esa trampa. Entonces, las trampas basadas en atrayentes, ¿ya? Ustedes ya me pueden estar pensando, bueno, entonces esta trampa no es específica. Y no, no es específica. Trata de atraer a un grupo, obviamente acotado de insectos, pero con preferencia para Drosophila Suzuki, pero también puede colectar otras drosófilas. Entonces se pueden hacer distintos tipos de trampas. Ustedes van a poder verlas ahora en el taller de la tarde, no me quiero detener mucho más, pero se pueden hacer de forma casera y eso en general pasa con gran parte de las plantas. Lo que sí debo tratar de emular aquellas que ya se han ido probando en el mercado. Una de las más exitosas, que no es la única, es Drosotrap, que es esta trampita, que ahí tiene unos agujeritos, no sé si los ven, por ahí un agujero que permite el ingreso y de hecho ese agujero tiene ciertas divisiones para que evita, por ejemplo, que ingresen abejas o insectos más grandes que se puedan ver atraídos ya por estos atrayentes que en general están en base a vinagre, azúcar, vino y las comerciales con un atrayente que además tiene la ventaja de ciertos componentes que le dan mucha más estabilidad. Y eso, en ese sentido, no tengo que cambiar y reemplazar el atrayente cada semana. Me puede durar incluso hasta 3 semanas sin problema. Y eso obviamente hay un costo asociado. ¿Ya? Pero de forma casera también se pueden elaborar. ¿Dónde las instalo? Esto un poco decíamos, ¿cómo hacemos esta metodología? Bueno, debo instalarla ya en todas las zonas donde yo, no solamente en el hospedero productivo, que es lo principal, sino donde yo, por ejemplo, tenga otros sitios de entrada o incluso hospederos alternativos. En este caso podemos ver zarzamora, que es muy típico aquí, que en la zona central tenemos nuestros huertos delimitados por zarzamora. ¿Ya? La zarzamora es un hospedero de Drosophila Suzuki y nosotros hicimos un estudio donde
comparamos ya lo que estamos monitoreando en Zarzamora con lo que estábamos monitoreando, y ahí había un alto, o sea, colectábamos mucho en Zarzamora, incluso cuando no estaba la mora, digamos, en el fruto, o sea, no estaba el fruto en la planta, digamos. Entonces, digamos, era un espacio que no solamente le sirve, digamos, porque se va a desarrollar después la larva allí, sino también como una especie de refugio, creemos nosotros, como un hospedero alternativo en el huerto. Entonces, otros sitios de acopio de fruta, ya en general las trampas se indica que se instalen cerca de 1 metro de altura, que no le llegue la luz directa del sol. Bueno, aquí, digamos, está, ¿no? Ya está en el invierno, digamos, no hay canopia, digamos, pero que quede protegido y que de alguna manera permita el ingreso, ¿cierto?, de las moscas. Entonces, posteriormente, como son trampas que no son específicas, ¿ya? Y que van asociados a un líquido que captura todo lo que ingresa por estos agujeritos que yo les comentaba, bueno, ¿cómo se hace esa revisión? Debo yo filtrar, ¿cierto? Ese líquido atrayente, lo puedo reciclar si es que está en buenas condiciones, si no lo tengo que descartar y no lo descarto en el suelo, ¿cierto? Lo descarto en bidones, ¿ya? Porque si lo descarto ahí, lo que voy a hacer es atraer que lleguen más moscas al lugar. Ya lo paso a un frasquito con alcohol y posteriormente debo ir al laboratorio, que es lo que ustedes van a poder hacer en la NAR. Por otro lado, ya entonces a través de ese monitoreo de adulto, ya yo voy a poder determinar cuántos adultos tengo cada semana en las distintas trampas que yo tenga. Algunos problemas que tiene el monitoreo de adulto en Suzuki. Bueno, ya dijimos uno, que las trampas no son específicas y tenemos que un trabajo posterior que toma tiempo y expertise de quien sabe reconocer las distintas moscas. Posteriormente, como es una trampa alimenticia, ya cuando estamos en temporada de fruta, la trampa compite con la fruta y por lo tanto ahí disminuimos las capturas en trampa, pero eso no significa que no tengamos a la plaga. Muchas veces lo que pasa es que la plaga está asociada a la fruta. Entonces, para esa época de pinta en adelante, sí o sí, tenemos que complementar ese monitoreo muestrando lo que son los estados juveniles, es decir, la larva. ¿Y cómo hago yo ese muestreo? Por un lado, hago una prospección visual, debo ir al huerto, recorrer, tocar la fruta, ver, reconocer daños, presencia de espiráculos, etcétera, pero además colectar frutos, ¿ya? Y hay dos opciones para poder determinar presencia de larvas dentro. Ya colecto los frutos al azar, no puedo ir a colectar solamente los que yo vea que están de cierta forma o no, en la misma unidad de muestreo definida, donde tengo instalada mi trampa, defino cuántos árboles voy a colectar, cuántos frutos, por ejemplo, 100 frutos, ya, y de esa forma lo llevo al laboratorio, puedo, por ejemplo, dejarlo con métodos de crianza, entonces lo dejo ahí durante 15 días para ver si emergen ya finalmente adultos de Suzuki allí, o bien podría algo mucho más inmediato, hacer por ejemplo, un método de flotación, incluso ahí en el huerto, donde yo con una bolsita aplasto un poquito esa fruta, lo pongo en un recipiente con agua, con sal o azúcar y veo cuántas larvas. ¿Por qué? Porque si ya tenemos, no sé, 1 a 2 larvas, ya, o tres, no, por fruto, seguro, y si ya tenemos un 3% más o menos de fruta infestada de esa colecta que yo hago, es un momento crítico para poder haber hecho alguna medida de manejo, ya en especial en esta plaga que es tremendamente dañina y de ciclo muy corto, por lo tanto rápidamente puede estar todas las frutas destruidas. Entonces tenemos que tener ese complemento de poder ver a lo largo de todo el año qué está pasando con las poblaciones adultas, dónde están, qué tipo de manejos complementarios puedo hacer. Entonces muchas veces durante en la temporada que no tengo fruta, pues yo estoy, ojalá, ya aplicando a los hospederos alternativas las mismas medidas de control que hago a los hospederos productivos, vigilo temas de riego, que el árbol no esté muy emboscado, en fin, una serie de medidas culturales que no solamente inciden en esta plaga, sino también en otros aspectos del desarrollo de la fruta, pero que van a apuntar a que yo llegue a la época productiva, ojalá con las menores poblaciones ya o presencia de poblaciones en el huerto. Y ahí muy atento, ¿cierto?, a cuando voy a tener una infestación, ¿ya? Entonces, si llego a tener porcentaje de infestación, por eso es rápido esto del método de, mm, de muestreo en campo para poder determinar cuántas larvas tengo. Les dejo acá nada más posteriormente para si quieren consultar, ¿cierto? Hay videos que les pueden explicar más detalles, temas de biología,
incluso un manual que pueden consultar para poder interesarse más en algunos aspectos de esta plaga en particular. Entonces, con esto ya voy terminando y lo que me gustaría nada más cerrar, lo bajamos a Drosófila, que es lo que ustedes van a poder ver hoy día en la tarde y que además es una plaga, como les decía, que ingresó recientemente al país, por lo tanto todavía se requiere mucha investigación más y está desarrollándose nuevos, porque además ya se sabe que ha demostrado resistencia a insecticidas que de alguna manera son muy efectivos y tienen poco impacto ambiental, pero ya ha demostrado por el uso excesivo, porque claro, esta plaga ingresa al país, lo que hablaba en la charla anterior el profesor Eduardo, no tiene enemigos naturales presentes porque es una plaga que invade y por lo tanto te quedan pocas herramientas en ese instante para poder tomar una decisión. Y entonces muchas veces los primeros años, cuando ingresa una plaga invasiva, va asociado a control químico, porque es la forma en que uno tiene para poder parar esto. Entonces, en este momento donde las poblaciones ya están establecidas, bueno, se está desarrollando bastante investigación para buscar nuevos medios de control, productos de origen natural, además perfeccionando lo que es las trampas y los atrayentes de manera que sean más efectivos y otras técnicas para poder hacer un manejo. Porque a diferencia, por ejemplo, de la mosca de la fruta, esta plaga no se erradicó, ya está presente y entonces uno debe de alguna manera ser lo más eficiente con los programas de monitoreo y además con las medidas de control asociadas para evitar los daños económicos al final de la temporada. Así que eso por mi parte y les agradezco la atención y quedo atenta a consultas. Bien, muchas gracias. Le damos un aplauso a la profesora. No hace falta. Y por supuesto, consultas, preguntas que puedan tener sobre lo que estuvimos escuchando, técnicas de monitoreo. Ahí. ¿Puedes hablar por favor? Ah, ya, ¿se escucha? ¿Aún se escucha? Sí. Sí, a ver, con un poco de eco, pero voy a tratar de, a ver. Eh, Mi pregunta es de que la legislación de este monitoreo en Chile es de implementar en todas las empresas frutícolas o si es optativo y cómo nosotros le podemos hacer entender de que el programa de muestreo es importante para agricultores ya más de la zona más campesina, ya más pequeños. ¿Por qué es tan relevante y ver ese costo-beneficio? ¿Cuáles son las ventajas de aplicar este monitoreo y estos programas de muestreo? Sí, yo creo que ahí es un desafío que tenemos todos y los futuros agrónomos, ahí no sé cuántos hay en la sala, futuros agrónomos y bueno, quienes se relacionen también en temas productivos. Yo creo que cada vez más existe una conciencia de la importancia del monitoreo, porque cuando ingresa este concepto de manejo integrado de plaga, el monitoreo es una de los objetivos de este programa de manejo integrado y por lo tanto deben hacerlo, ¿ya? En especial si están asociados a ciertos sistemas de producción. Pero como tú dices y como lo comentábamos, hay un costo importante asociado a esto porque uno tienes que tener personal capacitado, que muchas empresas lo hacen, lo pueden abordar, pero no siempre se cuentan, sobre todo los pequeños productores. Yo creo que ahí está el desafío. Los grandes productores en general tienen sus programas de monitoreo que o hacen ellos mismos, o sea, forman a personal que tienen ahí en la empresa o contratan asesoras o empresas que prestan servicios de monitoreo. Entonces van, hacen los monitoreos y luego le entregan los datos, en fin. Entonces, de alguna manera, eso se está haciendo. Lo que yo diría que no se está haciendo mucho, por ejemplo, es incluir, que tampoco al final lo abordé mucho, el monitoreo de enemigos naturales. Ya en general se está súper focalizado en esto que decían los grandes productores, a lo que es el monitoreo de los insectos plaga, pero poco foco existe, a no ser que uno sea un huerto orgánico que sí o sí está monitoreando. Pero ya sea como para ver el efecto que tienen otras especies y también para poder complementar medidas. Entonces, si yo sé que tengo una población de enemigos naturales potenciales que podrían estar controlando o ayudando al control, yo debería incorporarlo en mi análisis. ¿Ya? Y eso quizás va a poder, por ejemplo, podría incluso retrasar una semana una decisión de aplicar un insecticida o un producto, porque todavía yo sé que por la presencia de enemigos naturales las poblaciones las mantengo controladas. Pero el desafío yo creo que encuentro que existe a nivel de pequeños productores. Ahora bien, el Ministerio de Agricultura tiene, ¿cierto? Los programas de INDAP, que INDAP y los PRODESAL de alguna manera
ellos trabajan con pequeños productores, hacen capacitaciones y de alguna manera les dan las herramientas para que ellos mismos puedan hacer su propio monitoreo. En el caso de Suzuki, como yo les mostraba, ¿por qué les mostré ahora que si la trampa casera y qué sé yo? Justamente porque nosotros, bueno, tuvimos la oportunidad de trabajar con pequeños productores y la idea es que aquellos que no tienen los recursos para hacer quizás el mejor monitoreo en cuanto a la mejor tecnología y contratado por una empresa, bueno, puedan hacerlo. Y para eso tienen que poder fabricar sus propias trampas, conocer cómo, conocer e identificar a la mosquita, en fin. Entonces, ahí el foco de poder hacer las capacitaciones y poner esfuerzo en pequeños productores, trabajar con los prodesales y con la gente INDAP es crítico para poder llegar a todo. Muchas gracias. Y de acuerdo como a la tecnología ya ocupada, bueno, se pueden ver como técnicas, ¿cierto?, de muestreos básicos, ¿cierto?, que se han ocupado durante mucho tiempo. Y ahora, gracias a la tecnología, se pueden ver ya técnicas también menos invasivas. ¿Qué tal? Ahí Chile ha implementado nuevas técnicas de monitoreo que sean como más eficaces, con mayor precisión y menos invasivas. Ya, y perdón, no te entendí bien la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Que se ha implementado un nuevo sistema de monitoreo mucho menos invasor. Ah, bueno, la verdad que ahí es un poco asociado a cada tipo de plaga y el tipo de cultivo, ¿ya? Entonces, los avances que han ido ocurriendo, obviamente que están focalizados en aquellos o en aquellas plagas, digamos, que son tremendamente relevantes para el país. O sea, hoy día la plaga más relevante para el país es la mosca de la fruta, que es lo que decía, ¿cierto?, el profesor Eduardo, que tiene incluso el presupuesto del Ministerio de Agricultura enfocado a lo que es el monitoreo, el muestreo, la prospección y, por ejemplo, ellos eh, hacen machos estériles, los liberan, o sea, tienen unos recursos muy, y están constantemente formándose y viendo qué hacen en los países vecinos. Entonces, hay un esfuerzo a nivel país. O sea, te estoy poniendo el ejemplo justamente más extremo de los esfuerzos que existen para poder avanzar, por ejemplo, en mejorar estos métodos de monitoreo, muestreo y de diagnóstico, ¿ya? Pero eso está dado porque obviamente el impacto económico, por ejemplo, que a nosotros como país nos ingrese la mosca a la fruta y se establezca, porque bueno, ingresan, lo erradican y estamos libres. Si nosotros perdemos esa condición, somos uno más en Sudamérica y perdemos todas las ventajas competitivas que tenemos como país. Entonces, ya, ahí no hay excusa, están todos los recursos focalizados. En otras plagas que tienen un impacto económico, no solamente productivo, económico de mayor importancia, es donde se han ido realizando todas estas mejoras. Ahora, muchas veces, en general, más que al monitoreo, el esfuerzo se hace también en el desarrollo de nuevos productos de control de origen natural, en fin, y que sean eficaces, pero también ha habido un esfuerzo, por ejemplo, por tratar de avanzar a métodos de monitoreo más específicos, por ejemplo, con el tema de feromonas o combinar feromonas con otro tipo de atrayente más inespecífico, ¿ya? Pero en general eso está asociado al retorno que tenga finalmente el cultivo en ese momento y por eso la focalización en ciertas plagas. Entonces tenemos todo un elenco de plagas un poco más, digamos, dejadas de todo este sistema más desarrollado, pero en general los productores saben bastante bien cómo poder hacer esto. Ahora, muchas veces no lo hacen porque implica recursos, nada más, ¿ya? Muchas gracias. No a ti. ¿Preguntas? No, estamos listos entonces. Muchas gracias, Paula, por tu participación, por la clase, estuvo súper interesante. Ahora vamos a cerrar, con esto cerramos la sesión de la mañana. Les quería pedir solo para...